Hace 66 millones de años, un evento catastrófico cambió el destino de la Tierra para siempre. Un asteroide impactó en la Tierra, eliminando a los dinosaurios y dando paso a una nueva era, el Cenozoico. Abarca desde hace aproximadamente 66 millones de años a la actualidad. Es conocida como la era de los mamíferos. Se dividen en tres periodos: el Paleógeno, el Eógeno y el Cuaternario. Las extinciones que ocurrieron a finales del Cretácico dejaron disponibles muchos nichos ecológicos y varios grupos de animales vertebrados experimentaron una gran diversificación, incluyendo los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces. Las plantas con flor o angiospermas influyeron en la evolución de los mamíferos y de las aves herbívoras, al convertirse en una fuente abundante de alimento para ambos grupos. Con la era cenozoica comienza el registro fósil de los mamíferos modernos, o sea, los grupos de mamíferos que viven en la actualidad. Por ejemplo, los roedores, los primates, los elefantes y los murciélagos. Al comienzo de la era cenozoica y de su primera época, el Paleoceno, de 65 a 58 millones de años atrás, los continentes ya estaban ubicados muy cerca de su posición actual. El clima era mucho más cálido que el actual y había palmeras en Groenlandia y primates en las selvas tropicales de la Patagonia. A comienzos del Cenozoico hubo algunos cambios que tuvieron una gran influencia en la evolución de la fauna y flora, siendo el más notorio la formación del Istmo de Panamá. A fines del Mesozoico este se formó, pero la conexión se perdió a principios del Cenozoico y América del Sur quedó aislada de su contraparte, el norte, y su flora evolucionó en completo aislamiento. Algunos de los grupos que evolucionaron en América del Sur son los enartros cachicamos o mulitas, gliptodontes perezosos, megaterios y osos hormigueros, los didelfidos, zarigüeyas o rabipelados, los esperazontes. A finales del Paleoceno el clima fue todavía más cálido. Hace 66 millones de años, un asteroide gigante borró a los dinosaurios del mapa. La Tierra quedó en silencio, pero no por mucho tiempo, porque en las sombras pequeños sobrevivientes esperaban su oportunidad. Esta es la historia del Paleógeno, la era en la que los mamíferos tomaron el control y nunca más lo soltaron. El Eoceno. El mundo se calienta. Bienvenidos al Eoceno. Hace 56 millones de años, la Tierra es un invernadero. El dióxido de carbono está por las nubes y los polos ni existen. En su lugar hay bosques tropicales que llegan hasta la Antártida. Los primeros primates, pequeños lémures, saltan entre los árboles. Este es el origen lejano de los humanos. Los carnívoros extraños. El Andrewsarchus, un depredador del tamaño de un oso, domina la Tierra. Los océanos son de terror. El Basilosaurus, un pariente primitivo de las ballenas, mide 18 metros y es un cazador implacable. El Oligoceno, el mundo se enfría. Adiós, calor sofocante. Durante el Oligoceno, la Antártida se separa de Australia y se cubre de hielo, enfriando todo el planeta. Las selvas retroceden y nacen las primeras praderas. Los primeros caballos, el Mesohippus, del tamaño de un perro, corre entre la hierba. Los megamamíferos, los rinocerontes gigantes como el Paraceratherium, el mamífero terrestre más grande de la historia, caminan por las llanuras. Los felinos cazadores, aparecen los primeros felinos verdaderos, acechando a sus presas con precisión mortal. Los depredadores y presas evolucionan juntos. La velocidad, la astucia y la resistencia son las nuevas reglas del juego. El Eoceno y el Oligoceno fueron la cuna de los mamíferos modernos, de pequeños supervivientes a gigantes dominantes. La historia de la Tierra es un constante renacer, y lo mejor es que esta historia aún no termina.
Y así el mundo siguió evolucionando, pero esa es otra historia. El Neógeno es un periodo geológico que forma parte de la era Cenozoica y abarca desde hace aproximadamente 23 a 2.6 millones de años. Se divide en dos épocas: el Mioceno de 23 a 5.3 millones de años y Plioceno de 5.3 a 2.6 millones de años, teniendo una duración de aproximadamente 2.4 millones de años. Algunas características climáticas fueron que se produjo un enfriamiento global, lo que favoreció la expansión de los casquetes polares y cambios en los ecosistemas. La evolución de la vida. Se diversificaron los mamíferos y aves. Muchas especies alcanzaron formas similares a las actuales. Origen de los homínidos. En el Plioceno aparecieron los primeros antepasados del ser humano, como el Australopithecus. Tectónica de placas. Se consolidaron las posiciones de los continentes modernos y se cerró el Istmo de Panamá, lo que afectó las corrientes oceánicas y el clima global. Este periodo es clave porque sentó las bases para la evolución de la fauna y flora actuales. Cuaternario, la última etapa de la era Cenozoica. Comenzó hace 2.6 millones de años y sigue hasta la actualidad. Es una época clave porque aquí aparecen los humanos modernos, ocurren grandes cambios climáticos y se extinguen muchas especies. Este periodo se divide en dos épocas: el Pleistoceno, hace 2.6 millones a 11.700 años atrás, donde hubo varias glaciaciones, y el Holoceno, de 11.700 años al presente, la época actual. Clima y glaciaciones. El Cuaternario se caracteriza por grandes cambios climáticos. Durante el Pleistoceno hubo varias glaciaciones, donde enormes capas de hielo cubrieron América del Norte, Europa y Asia. Entre cada glaciación hubo periodos más cálidos, como en el que vivimos ahora. Estos cambios influyeron en la vida del planeta. Durante las glaciaciones, especies como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y el tigre dientes de sable lograron adaptarse al frío. Otras, como los osos polares y los renos, evolucionaron para resistir bajas temperaturas. Extinción de la megafauna. Pero no todas las especies sobrevivieron. Hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación, muchas especies de la llamada megafauna se extinguieron. Entre ellas estaban los mamuts, los perezosos gigantes y los gliptodontes. Las razones de su desaparición aún se debaten. Se creen que el cambio climático y la caza por parte de los humanos jugaron un papel importante. Evolución humana. El Cuaternario también es el periodo en el que evoluciona el género Homo. Primero apareció el Homo habilis, que fabricaba herramientas. Luego el Homo erectus dominó el fuego y comenzó a migrar. Finalmente surgió el Homo sapiens, nuestra especie, que desarrolló el lenguaje, la cultura y la tecnología. Con el paso del tiempo, los humanos pasaron de ser nómadas a agricultores, lo que llevó al crecimiento de civilizaciones y cambios en el planeta. Impacto humano y el presente. Hoy en día vivimos en el Holoceno, pero algunos científicos creen que hemos entrado en una nueva era llamada Antropoceno, caracterizada por el impacto humano en el planeta. Actividades como la deforestación, la contaminación y el calentamiento global han alterado los ecosistemas. Para finalizar, mencionaré de los puntos más importantes de la era Cenozoica. Comienza con la extinción de los dinosaurios. Los mamíferos toman el control de la Tierra. Empieza un cambio en el paisaje. La evolución de depredadores y presas. Existe una diversificación de las especies. Los primeros antepasados de los humanos, como el Australopithecus, comienza a aparecer. La actividad tectónica consolida los continentes modernos y el clima. En conclusión, la era Cenozoica ha transformado a la Tierra, desde la desaparición de los dinosaurios hasta la evolución de los mamíferos y la aparición de los seres humanos. Cada cambio en el clima y la geografía ha sido crucial para la biodiversidad y los ecosistemas que vemos en la actualidad.